Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Tome asiento, por favor, y los jóvenes pueden salir. Los niños también pueden salir a su clase. Y usted abra su Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19. Aunque, hermanos, el mes de abril estaremos leyendo el libro de los Hechos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, usted lo puede comenzar a leer ya desde hoy. El libro de los Hechos, al final de abril vamos a tener el examen, ¿verdad? Para todos los que quieran participar. Entonces usted puede leer el libro de Hechos, pero en el libro de Hechos vamos a estar también enfocándonos mucho en los temas de abril. Lo que se va a predicar acerca de el Espíritu Santo. Así que vamos a estar tratando ese asunto del Espíritu Santo. Pero es importante que hoy toquemos un tema que también es necesario. Y antes de leer Hechos 3:19, yo hago una pregunta. ¿Cómo pueden ser borrados mis pecados? ¿Cómo pueden ser borrados mis pecados? Ya vamos a ver en lo que dice el versículo 19. Y dice aquí: así que arrepentíos y convertíos, o arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces se contesta a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser borrados mis pecados? Pues cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Ahora, esta es la base, hermanos, para una restauración con Dios. El arrepentimiento y la conversión hace que se restaure nuestra relación con Dios. Pero mire, en el diario vivir, si nosotros cometemos alguna falta, si nosotros en algún momento ofendemos a alguien o estamos haciendo algo que no es agradable, y usted dice, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Uno dice, yo me arrepiento de haber dicho lo que dije, ¿verdad? Y yo me arrepiento de haber actuado de esta manera. ¿Y eso qué significa? Que estamos reconociendo que hicimos mal. Pero después usted vuelve a hacer lo mismo. ¿Será que hubo un arrepentimiento genuino? Como que en ese momento ya lo dijo porque sí se sintió mal, pero después vuelve a caer en lo mismo. Aquí lo que vamos a entender el día de hoy es que así como hay un arrepentimiento, detrás de ese arrepentimiento debe venir una conversión, un cambio total. La palabra arrepentimiento, ¿qué es? A ver, ayúdeme. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo que está mal. ¿Qué es arrepentimiento? A ver, ayúdeme. Retractarse, ¿verdad? Retractarse de lo que dijo. Otra más. Convicción de pecado. En las tres respuestas están correctas. Definitivamente entendemos que cuando nos arrepentimos, estamos nosotros reconociendo que hemos obrado mal, ¿verdad? Reconocemos que no era lo correcto, que a veces decimos se me salió sin querer, o a veces entendemos que después de analizar algún consejo o incluso un mensaje que Dios ha hablado a tu vida, entiendes que has estado haciendo algunas cosas y dices, no, a partir de hoy yo me arrepiento de estar haciendo esto. Un arrepentimiento genuino brinda, hermanos, una nueva perspectiva de Dios, una nueva perspectiva de uno mismo y una nueva perspectiva del mundo. Quiere decir que hay que apartarnos. Cuando nos arrepentimos, tenemos que tomar la decisión de apartarnos
de apartarnos. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Porque la Biblia nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Aquí hay algo interesante. Jesucristo, y si va a su Biblia, por favor, Lucas 3, del 10 al 14. Jesús exhorta a que todos deben hacer cambios. A esto se refiere el arrepentirse y el hacer lo contrario a lo que vienen haciendo. Lucas 3, 10 al 14. Miren lo que dice ahí. La gente le preguntaba a Jesús: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le dicen a Jesús. Y él respondiendo les dice así: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay que ser compasivos, ¿verdad? Dice, y el que tiene que comer, también haga lo mismo. Entonces se trata de que seamos nosotros agradecidos con Dios, compartiendo de lo que Él nos da. Y luego sigue diciendo el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Miren, los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos, el tributo. Vamos, el IRS aquí actualmente, ¿verdad? Pero esos publicanos eran judíos al servicio de los romanos, nomás para que se dé cuenta de esto. Entonces a los publicanos no los podían ver muy bien porque eran hermanos judíos, pero estaban trabajando para los romanos. Y a los publicanos les dijeron: maestro, ¿nosotros qué haremos? Mire el versículo 13, les dice: no exijan más de lo que está ordenado. Allí está, ¿verdad? Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros? Los soldados romanos le preguntan: ¿qué haremos? Y él les dijo: no extorsionen a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Wow, para todos tenía, ¿verdad? Qué importante es que cuando nosotros venimos al Señor podamos recibir ese tipo de instrucción, cómo hacer y cómo dejar de hacer algunas cosas. Aquí hubo una exhortación para todos. Imagínense, hermano, qué tremendo. Los soldados debían de conformarse con su salario, no tenían que extorsionar a nadie ni calumniar. ¿Qué quiere decir eso? Que deberían de ser, ¿verdad?, justos, deberían de ser rectos, como la policía de México. Imagínense, hermanos, si nuestros gobernantes fueran hijos de Dios, temerosos del Señor, no existiera tanta corrupción. Allá es más fácil, decía una hermana, y me daba un poquito de risa, que habían salido a México. ¿Y por qué menciono México? Bueno, es mi país. Y que ya no hallaban qué hacer porque pues la policía no los cuidaba. Y entonces decía: rateros, ayúdenme, me están agarrando unos policías. Como que ya se cuida más uno de los policías que de los que están tratando de hacer mal. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque sí, Jesucristo vino para que la gente haga las cosas rectas, derechas, ¿verdad? Que no se aprovechen de la gente. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora, ellos tenían que hacer un cambio de conducta, tenían que empezar a hacer las cosas diferente. Pero mire, vamos avanzando. Pedro también menciona, porque acuérdense que el versículo que leímos inicialmente es Pedro el que está hablando y dando ese discurso después de Pentecostés. Y Pedro menciona el tema de la conversión. Y entonces si leemos nuevamente el versículo 19 del capítulo 3, así dice que hay que arrepentirse y convertirse. Convertirse. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Cambiar. ¿Cómo? Conversión. A nosotros así nos decimos, ¿no? Podemos decir: bueno, ya me convertí a Cristo, cambié a Cristo. Debemos entender, hermanos, que es un proceso de toda la vida.
en donde el Espíritu de Dios nos impulsa. ¿Para qué? Para volver siempre al fundamento de la vida, convertirnos. Desafortunadamente el pecado que entró en el Edén cambió el fundamento que Dios había establecido. ¿Qué era lo que Dios había establecido? Que quería tener comunión con su creación perfecta. Sin embargo, ellos optaron, ¿verdad? Desobedecieron y vino la consecuencia. A partir de allí es importante que todos se conviertan nuevamente a Dios. A partir de ahí es importante que todos se arrepientan y se conviertan a Dios. ¿Cuál es el fundamento? Ese propósito original de Dios. Ahora, Dios está esperando que todos nos volvamos a Él. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos de todo corazón, que le busquemos, que le amemos, que ese arrepentimiento venga acompañado precisamente de una entrega, de una búsqueda diferente a como lo hemos venido haciendo. Cuando ofrecemos nuestro corazón quebrantado a Jesucristo, ¿qué sucede, hermanos? Él nos recibe con los brazos abiertos. Eso es lo que hace. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás. Ahora, aquí yo quiero hacer algo muy importante. Mire, cuando venimos al Señor, nosotros venimos tal vez un poco desgastados, por así decirlo. Estamos acostumbrados a un estilo de vida. Pueden ser años los que vivimos fuera del camino del Señor. Estamos viciados, tenemos una naturaleza pecaminosa y ese estilo de vida es tan complicado a veces que nosotros lo dejemos o lo hagamos a un lado. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos convence que estamos mal. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos y decimos: Señor, realmente yo necesito que tú me perdones. ¿Y qué hacemos entonces después de eso? Desde ahora, así decimos, ¿verdad? A partir de hoy ya no voy a hacer esto. A partir de hoy ya no voy a decir esto. Y empieza uno a hacer planes a partir de hoy. Y eso es bueno. Eso se llama conversión. Que a partir de hoy yo hago una vuelta en U. Eso es 180 grados la vuelta. Estamos siempre haciendo lo malo, decimos mentiras, nos aprovechamos de quien, ¿verdad?, se atraviese. Y sin embargo ahora decimos: yo quiero realmente no solamente arrepentirme, pero quiero convertirme. Entonces hacemos la vuelta y ahí está. Eso es conversión. Nos convertimos, damos esa vuelta, ese cambio. Y esto fue lo que sucedió. Ustedes debieron o deben ya de conocer la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? A ver, ¿quién me dice? A ver, ayúdeme. Pero faltó lo más importante. Bueno, no importante. Él se fue a malgastar. Él se fue a disfrutar. Y digo importante para él. Porque él dice: dame los bienes que me corresponden. Y él se fue. Y batalló cuando ya él se encontró solo, en una condición deplorable, donde no debería estar. Entonces él dice en Lucas 15, si lo quiere buscar, en Lucas 15 dice, versículo 18, miren lo que él dice para sí: me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es precisamente lo que debemos hacer todos: arrepentirnos y convertirnos. Él, ¿verdad?, miró su condición y dijo: ya no más. Hoy voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión y voy a hacer esto. Quiere decir que llegó a casa un nuevo hijo.
¿verdad? Un hijo arrepentido, pero convertido. Arrepentido y convertido. Ahora ya no había orgullo en él. Ahora ya él aceptaba sus responsabilidades. Ahora él llega en otra posición y no le interesa. Él no exige ahora. Tampoco reclama su estado previo de hijo. Él no llegó diciendo, pues ya llegué y a ver dónde está mi cuarto, ¿verdad? No llegó reclamando nada, sino dijo, tan siquiera hazme como uno de tus jornaleros. O sea, si es que tengo que dormir allá en el granero, no importa, pero yo quiero estar aquí. Esto es lo que hace el genuino arrepentimiento y una genuina conversión. Un cambio de conducta, un cambio en la manera de pensar. No podemos ser los mismos después de arrepentirnos y venir a Cristo. Debemos de iniciar una nueva vida, como lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Esas cosas viejas ya pasaron. Ahora, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Esa sería la otra pregunta. El verdadero arrepentimiento viene acompañado de cambios radicales y permanentes. Ahora, vamos a ver en este sentido de la salvación, ¿dónde es que cabe el arrepentimiento? Porque Jesucristo fue claro cuando, es más, Juan lo dijo desde un principio, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Vino a traer ese mensaje de salvación, pero estas dos palabras siempre las incluyó: arrepentimiento y conversión. ¿Por qué? Porque alguien que se acerca a Dios no puede seguir haciendo lo mismo, ni puede seguir, ¿verdad? Andando en los mismos lugares. Debe de haber un cambio completo. El arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar el parecer respecto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Mire, lo que hacía Pedro, en este caso, en el sermón de Pedro, cuando él estaba hablando del día de Pentecostés, él concluye con un fuerte llamado y le decía a la gente que se arrepintiera. ¿De qué se tenía que arrepentir la gente en ese momento? De rechazar a Jesús, de rechazarlo a Jesús. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 2:36? ¿Usted está ahí también, Hechos 2:36? Porque es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba llamando a la gente que rechazaba a Jesús para que cambiaran su idea acerca de Él y que reconocieran que Él es el verdadero Señor y Cristo. ¿Qué dice 2:36? Léalo. Bueno, parece que hay varias versiones. Hechos 2:36 en la Reina Valera dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, así dice, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que tenían que hacer. Y por eso les dice: arrepiéntanse y conviértanse y bautícense. Eso le dice Pedro a todos los que estaban allí. Y eran como 3,000. Entonces, ¿ellos qué hicieron, hermanos? Sí, reconocieron precisamente quién era Jesús, se convirtieron y se bautizaron. Ese río Jordán parecía un chapoteadero, ¿sí? Desfilaban todos, ¿verdad? Y yéndose a bautizar. Ahora, Pedro, hermanos, está exhortando a la gente a cambiar su mentalidad del rechazo a Cristo como el Mesías. Ahora, a él le interesaba que la gente reconocieran a Jesús como el Mesías y Salvador. Entonces, ahora, no solamente esas personas iban a reconocer a Jesús, pero va a llegar el día, hermanos, en que toda la gente va a reconocer que Jesús es el Señor.
Usted ha escuchado y ha leído donde dice que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces la gente debe de entender que hay que arrepentirse, hay que convertirse a Cristo, hay que reconocer esa condición de pecadores y confesar los pecados. Eso es solamente el inicio de una nueva vida. Eso es solamente el inicio de esa nueva vida. Es importante confesar los pecados. De acuerdo a Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y ¿qué? Y se aparta. Entonces es lo que estamos diciendo, que esto se trata de arrepentirnos y dejar de hacerlo, y dejar de practicarlo, y dejar de decirlo. Queremos agradar al Señor. Ahora, quiero ir terminando con esto. La segunda parte de nuestro texto principal, ¿se recuerda qué decía? Menciona que debemos arrepentirnos y convertirnos, ¿para qué? ¿Cómo dice? Para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí está la respuesta. ¿Cómo pueden ser borrados nuestros pecados? Pues hay que arrepentirnos, hay que convertirnos, pero ¿para qué? Para que podamos tener nosotros ese perdón y podamos nosotros disfrutar de la presencia del Señor y de todo ese tiempo de refrigerio que Él ofrece. No hay nada como estar en Cristo, no hay nada como tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Amén. Este es el propósito principal, que disfrutemos de la benevolencia del Señor, que disfrutemos. Es que no solamente se trata de ser nuevas personas, nuevas criaturas, se trata de que tengamos una esperanza, de que tengamos realmente ese deseo de decir, Señor, un día yo quiero verte. Vamos a concluir con esto, hermanos. No hay salvación sin conversión. Amén. No hay salvación sin conversión. Esos que dicen, yo ya creo en Jesús, ya soy salvo, pero déjame seguir haciendo lo que yo quiero. No es así. No hay salvación sin conversión. Y no hay conversión sin arrepentimiento. ¿Verdad? No podemos convertirnos si no nos arrepentimos. No es un juego de palabras, pero es el orden en que son las cosas. Para que haya un arrepentimiento genuino es necesario que reconozcamos nuestra condición de pecadores. Y sabe que no solamente eso, sino de que somos culpables directos de lo que Jesús hizo en esa cruz. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió para salvarnos. Hay un texto que se utiliza mucho para evangelizar, Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay otro versículo también muy bonito que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, aquí está el punto principal, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Quiere decir que Cristo nos perdona, ve que hay una conversión en nuestra vida, hay un esfuerzo de agradarle y vivir para Él, ya no vivimos para nosotros. ¿Se recuerda de ese canto antiguo? Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, ¿sí? Para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él nos compró con su sangre preciosa. Él pagó ese precio. Él murió para salvarnos. Él murió para darnos vida y así poder vivir para Él. Entonces, para resumir un poquito, en nuestro ámbito, en nuestro entorno, si tú te arrepientes de algo que estás haciendo, qué bueno, felicidades. Qué bueno que reconociste. Eso es algo
que es de, ¿verdad? De reconocer. Pero ya no lo hagas otra vez. Así de sencillo. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Ya te arrepentiste de tus pecados, ya eres convertido, pues ahora anda en vida nueva. Ahora disfruta tu nueva vida en Cristo. Ahora crece en Cristo, conoce en Cristo. Ya aquellas palabras ya no las uses, aquellos lugares ya no los frecuentes. Ese pensamiento ya hazlo a un lado. De eso se trata, hermanos. Se trata de que todavía en estos tiempos nosotros hagamos la diferencia. Sí, siempre vamos a ser una minoría. Los cristianos sí. Créanlo que nunca vamos a ser mayoría. Porque ese camino angosto es de los cristianos y el camino ancho es de los no cristianos. Así que no se preocupe si es minoría. Preocúpese de ser parte de esa minoría. Amén. Así que vamos a vivir por Él, pero vamos a vivir para Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta inicial, ¿cómo pueden ser borrados mis pecados? Bueno, pues pueden ser borrados cuando nos arrepentimos y nos convertimos de todo corazón. Y no solamente eso, pero vamos a poder venir a la presencia del Señor y tener tiempos de refrigerio. Gloria a Dios, amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Seguimos contentos de saber que el Señor todavía aquí nos tiene. Él es bueno, gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí. Hace algún tiempo reconocimos que estábamos caminando en un error, íbamos en una dirección opuesta a ti, Señor, y Señor, tomamos esa decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesarte nuestros pecados, y nos diste la oportunidad de conocerte. A partir de allí nuestra dirección tomó otro rumbo, nuestro destino ahora es diferente. Estamos en nueva vida y creemos, Señor, que en este camino, que es el único camino, vamos a lograr mirar tu rostro en su momento. Ayúdanos y ayuda a todo tu pueblo que te alaba. Sé tú, Señor, siempre, en todo momento, en todos aquellos que se acercan a ti confiadamente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres fiel. Amén y amén.